Vamos con la palabra. Bueno, hoy quiero hablarles de un tema que creo que para todos es de mucha importancia y creo que todos en algún momento nos hemos sentido así. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes en alguna ocasión, en algún momento, han sentido miedo o han tenido miedo? Ahora quiero hacerles otra pregunta. ¿Miedo hacia qué? ¿Hacia qué han tenido miedo? ¿Por qué hago estas dos preguntas? Porque usted dirá, pero todos en algún momento hemos sentido miedo en la vida o en algún día o en alguna circunstancia, miedo a muchas cosas. Pero ¿por qué les hago esta pregunta? Porque nos hemos dado cuenta que en estos días lo que ronda por muchas partes es el miedo, es el temor. Y no es el temor a Dios, sino el miedo. Y por el Espíritu Santo sentíamos en nuestro corazón hablar de esta palabra. Y quiero que hoy en familia podamos ser bendecidos. Entonces, quiero decirles primero qué significa el miedo según el diccionario de la Real Academia. Entonces dice, el miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que desea. Oiga bien lo que dice, que el miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que algo ocurrirá, un hecho que va a pasar, algo que no deseamos. Entonces, lo que dice es que el miedo es un sentimiento de desconfianza. Y saben ustedes que en la Biblia a muchos hombres, en la palabra, sintieron miedo, sintieron temor. Y quiero invitarlos al libro de los Salmos, en el Salmo capítulo número 55, el versículo 1 al 7. Y escuchen lo que dice el salmista David en este salmo. Dice: escucha mi oración, oh Dios, no pases por alto mi grito de auxilio. Por favor, escúchame y respóndeme, porque las aflicciones me abruman, mis enemigos me gritan, me lanzan perversas amenazas a viva voz y me cargan de problemas, con rabia me persiguen. Mi corazón late en el pecho con fuerza, me asalta el terror de la muerte. Y el versículo 5 dice: el miedo y el temor me abruman y no puedo dejar de temblar. Si tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando y descansaría. Volaría muy lejos a la tranquilidad del desierto. Escuche este salmo, como David habla de que su pecho le saltaba porque sentía miedo, sentía temor. Ustedes nos ven que cuando a uno le da miedo por alguna circunstancia, alguna situación, el corazón empieza a palpitarle y el pecho le empieza a uno a saltar, literal. Y aquí dice que David estaba con miedo. El versículo 5 dijo que tenía miedo. Y escuchen bien, dice: el miedo y el temor me abruman y no puedo dejar de temblar. O sea que David está diciendo aquí: el miedo me está abrumando, me está arrumando, como diríamos, y no puedo dejar de temblar, porque eso es lo que produce el miedo en nosotros. Usted preguntará y dirá: ¿por qué el salmista tenía tanto miedo, tanto temor en esa ocasión? Y según los historiadores, aquí es, y los comentaristas bíblicos, aquí fue y se cree que fue cuando Absalón y Aitofel se rebelaron contra él y amenazaron con acabar con su vida, con matarlo. Su reino estaba siendo usurpado, sus mujeres estaban siendo violadas y estaba pasando por un momento de calamidad terrible que no se veía cómo iba a terminar todo esto. Y lo único que pasó en David es que el miedo empezó a detenerlo y el miedo empezó a saltarle su pecho, a abrumarlo y a desear él tener alas como una paloma y poder volar a la tranquilidad del desierto. Y eso es bien tremendo, porque el miedo hace esto. Quiero mostrarles en el libro de Génesis, en el capítulo número 3, el versículo número 10 al 11, y mire cómo dice lo que es el miedo. Entonces dice aquí, hablando de Adán, dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú?
Y estoy hablando y dando primero qué significa el miedo para llevarlos a la palabra. Entonces dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Oiga lo que dice aquí, que cuando Dios llamó a Adán, lo llamó porque dice la palabra que él hablaba con Adán como cualquier persona, dice que Adán, después de que pecó, le dio miedo cuando oyó la voz de Dios. Y cuando Dios lo llamó, dice que él se escondió y Dios lo llamó, Adán, ¿dónde estás? Y él dice, Señor, me escondí porque tengo miedo. Oiga, qué tremendo, porque Adán antes hablaba con Dios. Dice la palabra que se paseaban como al calor del día, andaban como dos amigos y hablaban y no tenían problema. Pero después del pecado dice que Adán ya le dio miedo de Dios. ¿Y por qué? Dice, Dios le contestó y le dijo, porque comiste de lo que te mandé que no comieras. Y quiero mostrarles en Deuteronomio capítulo número 1, y les voy a mostrar algo porque nos vamos a dar cuenta que el miedo nos paraliza, el miedo nos detiene. Entonces, mire conmigo Deuteronomio capítulo 1, versículo 21, y dice la palabra de esta manera: miren, el Señor ha puesto esta tierra delante de ustedes. Vayan y tomen posesión de ella, como les dijo el Señor en su promesa, el Dios de sus antepasados. Y escuchen lo que dice acá: no tengan miedo ni se desanimen. Oiga lo que el Señor le está diciendo aquí al pueblo a través de Moisés. Y le dijo, Dios va a cumplir las promesas que habló a sus antepasados de darles la tierra prometida. Y Él les dice, no tengan miedo ni tengan temor. ¿Saben por qué? Porque el miedo y el temor nos paraliza. El miedo y el temor es un sentimiento de desconfianza que nos impulsa a creer que algo va a ocurrir o un hecho contrario a lo que nosotros deseamos. Y el miedo, eso es lo que produce. Usted preguntará y dirá, ¿por qué está hablando hoy en un tiempo de familia, en ese tiempo tan bonito del miedo? ¿Y sabe por qué? Porque hoy nos hemos dado cuenta que muchas personas, que muchos padres, que muchas esposas, que muchos hijos tienen miedo. ¿Miedo a qué? Miedo porque no saben qué va a pasar. Miedo a salir a la calle. Yo he escuchado de personas que tienen hasta paranoia porque cuando salen no quieren ni que los miren ni que los toquen, porque tienen el miedo a la enfermedad, al virus, y aún están dañando y afectando su relación en familia, porque no permiten que los toquen. Cuando salen a la calle, salen con pánico, salen con temor, o cuando alguien tiene que salir a hacer alguna diligencia y entra, alega y discute, y muchas veces las personas dicen, es que Julano es muy mal geniado, y puede que sea mal geniado, pero lo que tiene en ese momento es temor, es miedo. Y el Espíritu Santo me colocaba esta palabra para decírselas hoy. Entonces, quiero mostrarles algo que yo sé que nos va a fascinar, porque la palabra del Señor, y escúchalo bien, padres de familia, escúchalo bien, hijos, esposas, esposos, porque la palabra dice en 2 de Timoteo, en el capítulo número 1, el versículo número 7, escuchen lo que dice la palabra, el versículo 9. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, en otra versión dice de miedo, de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí,
preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó, escuche bien, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿No les parece muy revelador este versículo? Porque aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo qué es lo que Dios nos dio. Y la palabra dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, un espíritu de miedo, sino de amor, de poder y de dominio propio. Oiga lo que Dios nos dio. No nos dio un espíritu de cobardía, no nos dio un espíritu de miedo, no nos dio un espíritu para estar allí abrumados y temerosos, sino que dice la palabra que Él nos dio, sino que espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Diga conmigo y repita conmigo este versículo: mi Dios no me dio un espíritu de miedo, de temor, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. ¿Cuántos dicen amén allá en casa? Y eso es lo que Dios nos ha dado, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y quiero mostrarles también un versículo que está en Primera de Juan, en el capítulo 4, el versículo número 8. Y mire lo que dice este versículo. Dice: en el amor no hay temor. Oiga bien esto: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Y la Biblia dice que Dios es amor. Entonces, cuando hay amor, dice que no hay temor. Y aquí, cuando está hablando de amor, no está hablando del amor eros o del amor filial entre amigos, entre personas. Aquí está hablando ni del amor ese ágape que es entre personas. Aquí está hablando del amor de Dios, y Dios es amor. Y la palabra dice que el que tiene a Dios, que tiene su amor, y si tiene a Dios, que echa fuera el temor. Diga conmigo: el verdadero amor echa fuera el temor, echa fuera el miedo de mi vida. Entonces, mire lo tremendo que es esta palabra, porque el Señor nos habla mucho de lo que es el miedo, de lo que es el temor, pero también nos dice que un cristiano nacido de nuevo, que ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, no tiene por qué temer, no tiene por qué andar con temores. ¿Sabe por qué? Porque el verdadero amor echa fuera el temor. Pero hay algo que yo quiero concentrarme en esta noche, porque el miedo muchas veces que sentimos nos va a detener. En la Biblia hay un hombre que creo que todos ustedes lo conocen, lo han leído o le han contado, y es un hombre llamado Job. Y resulta que este hombre llamado Job, dice la palabra que era un hombre temeroso de Dios, era un hombre recto, apartado del mal. Dice en el capítulo 1 que tenía una familia hermosa, que tenía unos hijos lindísimos, que tenía una propiedad fascinante, que era el hombre más rico de aquel entonces. Y todos hemos escuchado hablar de las calamidades de Job, de cómo Job, dice la palabra, que en un día perdió todo. Dice que vinieron ladrones y robaron sus camellos y se los llevaron. Después la casa, le robaron sus vacas. Dice que sus hijos estaban comiendo todos juntos y pasó algo y la casa se derrumbó, todos los hijos se murieron. Y lo más increíble es que escapaba uno de los siervos para contarle a Job lo que pasaba. Y era una tragedia tras otra, era una mala noticia tras otra. Y uno dirá: ¿pero por qué le pasó todo eso a Job? Algunos pensarán y dirán: no, pero es que el diablo se presentó y le dijo a Dios que lo tocara y Dios permitió. Y bueno, todo eso es cierto, pero ¿sabe qué es lo que dice la palabra que aún el mismo Job tenía? Y quiero llevarlos a un pasaje en el capítulo 3, versículo 25 del libro de Job, hablando así acerca del miedo. Mire lo que dice: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo
temía. Oiga lo que está diciendo Job. Después de que sus hijos se mueren, de que sus vacas, sus bueyes, o sea, su empresa, su riqueza, su fortuna, se la roban, se acaba, y él pierde aún hasta la salud, porque la Biblia dice que también le vino una sarna maligna y empezó a ponerse mal, enfermo. Su mujer lo abandonó, le dijo: ¿qué hace reteniendo la integridad? Más bien maldice a Dios y muérete de una vez. Uno dirá: wow, qué cosa tan terrible. Pero este versículo 25 del capítulo 3 nos revela algo que yo creo que todos hoy, como familia y como padres y como esposos, esposas, hijos, debemos tener muy en cuenta. Y es que es el miedo. Y por eso les hice la pregunta al inicio: ¿cuántos han tenido miedo en alguna ocasión o en algún momento? ¿Y cuántos han tenido miedo hacia algo? Porque muchas veces tenemos miedo, tenemos temor. Y sabe que a Job le pasó lo que él temía. Porque este versículo dice, y quiero volverlo a leer, dice: porque el temor que me espantaba, oiga lo que está diciendo Job, el miedo que me espantaba me ha venido. Y me ha acontecido lo que yo temía. O sea que Job tenía miedo de que algún día se le robara su fortuna. Job tenía miedo que en algún momento perdiera todo y quedara pobre. Job tenía miedo que en algún momento sus hijos se murieran. Este hombre tenía miedo que en algún momento se enfermara y le diera una enfermedad terrible. Job también tenía miedo que en algún momento su mujer lo abandonara. Por eso es que él dijo estas palabras. Dijo: el miedo que temía, que me espantaba, me ha venido y me ha acontecido todo lo que temía. Y hoy quiero decirles a ustedes, padres de familia, madres, esposas, qué miedo tienen ustedes. Y por eso es que hoy quiero hablarles de ese miedo, de ese temor. Pero quiero llevarlos a otro versículo que está en el libro de Proverbios, en el capítulo número 10, versículo 24. Y escuchen lo que dice este proverbio. Dice: lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Oiga, al impío lo que teme le vendrá, pero al justo lo que desea, eso recibirá. O sea que el impío, a lo que le tiene miedo, eso es lo que le va a venir. Pero el justo, que busca a Dios, que teme a Dios, que desea bendición, eso es lo que va a venir. Por eso hoy quiero hablarles del temor, quiero hablarles del miedo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber, y buscando, analizando a qué le teme la gente, a qué le temen las familias, primero quiero hablarles es que la gente muchas veces tiene miedo a no ser escuchados. La gente tiene miedo que sus oraciones no sean escuchadas por Dios. Tiene miedo que cuando oran, Dios no los escucha. Y quiero llevarlos a un pasaje que está en el libro del Evangelio según San Juan, en el capítulo número 9, el versículo 31. Y escuchen lo que dice acá este versículo. Dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Y en este versículo, en la Nueva Traducción Viviente, mire cómo lo traduce: sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que le adoran y hacen su voluntad. Entonces, el primer miedo que muchas veces la gente siente y tiene es que no ser escuchados, que sus oraciones no las oiga Dios. Y hay gente que tiene miedo a eso. ¿Será que Dios sí me oye? ¿Será que Dios sí me está escuchando? Y mire lo que dice Proverbios capítulo número 15, versículo 29. Y escuche: el Señor está lejos de los perversos, pero oye las oraciones de los justos. Y en Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, ese miedo que hay veces sienten los padres, que hay veces sienten las familias cuando oran y dicen: ¿será que Dios sí me oye? Ese es un miedo infundado por el enemigo. Pero la palabra del Señor nos está confirmando, y la palabra nos está diciendo que Dios oye
oye a los justos, que Dios escucha nuestra oración, que Dios atiende nuestro clamor. Y es verdad que la palabra dice que al pecador Dios no lo oye. Por eso es que hay mucha gente en la calle que a veces le dice a uno: hey pastor, ¿será que usted puede orar por mí? Porque es que Dios sí lo escucha a usted. ¿Cuántas de ustedes les ha pedido oración a algún familiar con esa misma palabra? Es que Dios a usted sí lo escucha. Y uno dice: ¿y por qué? Yo a veces le digo a la gente: a usted también Dios lo escucha. Y muchos me contestan y me dicen: no, a mí Dios no me escucha porque yo soy muy pecador. Yo sé que a mí Dios no me atiende porque yo hago muchas cosas que a Él le desagradan. Y la Biblia eso es lo que dice, que al pecador no lo escucha. Pero nosotros tenemos que entender que si nos hemos arrepentido, si tenemos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, Dios nos oye. Por eso, padres de familia que están clamando por sus hijos, por sus hogares, y que muchos de ustedes tienen miedo y tienen temor y dicen como que Dios no me oye. La palabra dice que Dios sí los está escuchando. Óigame bien, madres que están orando por sus hijos, que muchas veces las madres creen que Dios no está escuchando sus oraciones porque ven que no está pasando en sus hijos lo que ellos están orando y piensan que Dios no los está oyendo, pero Dios sí los está escuchando. Yo creo que Dios nos oye. El enemigo ha sembrado un temor en nuestras vidas para hacernos creer que Dios no nos escucha, pero vamos a sacar ese temor. ¿Por qué? Porque acuérdese que a Job le pasó y le vino lo que él temía. Si usted teme y cree que Dios no lo escucha, pues eso va a pasar. Otro de los temores que muchas veces nosotros sentimos y que hay veces nos pasa y que tenemos es temor o miedo a la muerte. ¿Cuántas veces tenemos miedo a morirnos, a la muerte? Hoy más la gente le tiene miedo al COVID que a Dios. Hay gente que le tiene más miedo a morirse por alguna enfermedad que a Dios. Y hay gente que tiene miedo a la muerte. Y yo sé que esa palabra muerte nos da susto, nos da algo de temor. Y uno dice: no, mejor no hablemos de muertes ahora porque me da miedo. ¿Y sabe cuál es el miedo? El miedo es la inseguridad que produce no saber qué hay después de la muerte. El miedo es la inseguridad o la falta de certeza de saber que después de muertos a dónde nos iremos. Y por eso es que hay miedo y hay temor. Pero la palabra del Señor nos dice, escuche bien, en Mateo capítulo 10 versículo 28, y escuche: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a Dios, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Que no le tengamos miedo a la muerte, que no le tengamos miedo al que puede matar nuestro cuerpo, no le tengamos miedo al que un virus, una enfermedad o a alguien que nos amenace con matarnos. Y dice el Señor: más bien ténganle temor a aquel que puede, óigame bien, destruir, matar el alma y el cuerpo en el infierno, o sea, a Dios. Y hoy día hay gente que le tiene más miedo y más temor a una pandemia que a Dios. Y yo creo que nosotros tenemos que saber que todo miedo que el enemigo ha infundado hacia la muerte en nuestra casa, en nuestra familia, tiene que salir. La Biblia dice en Romanos capítulo 14 versículo 8, y escuchen bien lo que dice la palabra en Romanos capítulo 14 versículo número 8. Dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Sabe qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Dice: si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Y la palabra del Señor dice que el que cree en Él, aunque muera, vivirá para siempre. Y ahí es donde nosotros tenemos que quitar ese miedo y ese temor a la muerte. Con esto no vamos a decir que nos vamos a ir a matar o que vengan y nos maten. No. Yo no estoy hablando de eso, sino que hay gente familias que tienen ese miedo y ese temor a la muerte. Y eso es ¿por qué? Porque hay la inseguridad
seguridad de saber qué va a pasar después, qué va a ocurrir, para dónde se va a ir. Y yo quiero decirle a usted hoy, mi amigo, familia que me está escuchando, si hoy usted tiene miedo a la muerte, es porque usted no tiene seguridad de su salvación, de dónde va a pasar su eternidad. Y hoy quiero decirle que hoy es la oportunidad de recibir al Señor en su corazón como su Señor y Salvador, para que ese miedo a la muerte se vaya de su vida, se vaya de su casa, se vaya de su familia. ¿Sabe por qué? Porque estamos en la mano del Señor, y si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. ¿Sabe que un día dijo el apóstol Pablo: yo no sé qué escoger, si quedarme aquí o estar con el Señor, porque por causa de ustedes y del propósito, pues tengo que estar acá, pero me gustaría estar ya con el Señor. Oiga, qué tremendo. Ese era un hombre que no le tenía miedo a la muerte, porque estaba seguro para dónde él iba, para dónde iba a pasar la eternidad. ¿Saben ustedes, familia, a dónde van a pasar la eternidad? Cuando partamos de esta tierra, ¿dónde vamos a pasarla? Y por eso es que cuando tenemos la seguridad, no hay temor. Y quiero mostrarles otro miedo que muchas veces hay en las familias, y es el miedo a la soledad. ¿Cuántas familias, cuántos padres tienen miedo a quedarse solos? ¿Cuántas mujeres tienen miedo a quedarse solas? ¿Cuántos hijos tienen miedo a quedarse solos? ¿Y sabe qué dice el Salmo 27:10? Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Sabe qué es lo que te está diciendo el Señor? Aunque todos te abandonen, aunque todos te dejen, con todo el Señor te recogerá. Y hoy hay familias que tienen tanto temor a quedarse solos, a quedarse solas. Hay personas que tienen miedo cuando sus hijos entran a la universidad y tienen que irse a vivir a otro lugar. Tienen miedo de dejarlos ir, porque tienen miedo de que algo les pase, tienen miedo a quedarse solos. Y aquí es donde dice el Señor que con todo el Señor nos recogerá. Y por eso ustedes y yo no podemos tener miedo a la soledad, porque el Señor está con nosotros. Mire lo que dice Isaías 49:15. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y escuche lo que dice: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el Señor, familia? Que aunque tu familia se vaya y se olvide de ti, que dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti, nunca me voy a olvidar de ustedes. ¿No les parece maravilloso esto? ¿No les parece increíble que el Señor nunca se olvidará de nosotros? Por eso todo miedo a la soledad se tiene que ir de nuestra casa, se tiene que ir de nuestra familia, porque el Señor está con nosotros. Otro miedo que hay en las familias es el miedo a la enfermedad o a alguna enfermedad. Y hay gente que tiene miedo a que le pase algo, alguna enfermedad. Y sabe que en el capítulo 3, versículo 25, que leíamos ahora rato del libro de Job, dice la palabra que Job, lo que le tenía miedo a eso le vino. Lo que le tenía temor, eso le vino. Mire cuánta gente hoy le tiene miedo al cáncer, cuánta gente le tiene miedo a alguna enfermedad, y muchas veces, sin darse en cuenta, lo que temen, eso les sobreviene. Cuántas familias tienen miedo a que algún miembro de su casa se enferme, y pasa eso. Por eso es que nosotros tenemos que sacar todo miedo de la enfermedad. Y mire lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 14 al 15. Dice, ¿está algún enfermo entre ustedes? Oiga bien, ¿qué debe de hacer? ¿Morirse de miedo? No, llame a los ancianos de la iglesia, que son líderes, y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán
perdonados. ¿Y qué es lo que está diciéndonos el Señor aquí? Que en vez de tener miedo a la enfermedad, ¿qué debemos hacer? Orar por ella. Esta semana mi hija se levanta muy maluca y la veía con sus ojitos como ahí irritados y con una perezada y desalentada. Y le pregunto yo y le digo, hijita, ¿qué tienes? Yo le digo a ella, negrita, ¿qué tienes? Y yo, estoy maluca, no sé, algo pasa. Y siempre en estos tiempos lo primero que uno se le viene en la cabeza, el COVID. Porque yo dije, Dios mío, pero en ese momento yo reprendí todo miedo a enfermedad, y lo que hice fue colocar mis manos sobre mi hija, oré sobre ella, le reprendí toda enfermedad, todo espíritu de opresión, lo eché fuera de su cuerpo y declaré sanidad sobre ella. ¿Y sabe qué pasó? Al rato se sintió bien, y después en la noche le pregunté cómo se siente y me dijo, bien, papá, estoy bien. Entonces, en vez de sentir miedo y temor a la enfermedad, lo que tenemos que hacer es orar. Y por eso quiero decirle, padres, cuando sus hijos estén enfermos, no se coman las uñas. Ay, ¿qué tendrá? En vez de morirse de miedo, que el enemigo es el que está infundando ese temor en las familias, más bien use la unción, la palabra de Dios, ore por su familia. Y hay muchos que creen y dicen, no, llamemos al pastor. No, señores, ustedes tienen la unción. Ustedes, padres de familia, son autoridad en sus casas, y ustedes pueden colocar las manos sobre ellos y sobre cada miembro de su familia y orar y ser sanos sus hijos, porque la palabra del Señor dice que estas señales seguirán a quienes, a los que creen. Ahí no dice estas señales seguirán a los predicadores o a los pastores, dice estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Sabe qué dice Isaías 53 versículo 5? Mire lo que dice: mas él, o sea, el Señor Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué? Por sus llagas somos nosotros curados, las de Jesús. Entonces, en vez de tener miedo a alguna enfermedad, ore por su familia, levante su voz al cielo, imponga manos y declare sanidad. La Biblia dice, únjanlo con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. Éxodo capítulo 23 versículo 25, escuchen la promesa que nos da el Señor aquí. Dice, mas a Jehová nuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. ¿Quién es el que va a quitar toda enfermedad de en medio de nosotros? Es el Señor. Y quiere que le diga una cosa, que la enfermedad es una maldición, que la enfermedad nunca es la voluntad de Dios. Por eso hay algunas personas que están enfermas y algunos dicen, bueno, me toca aprender a sobrevivir con esta enfermedad. Pero la Biblia dice que por las llagas de Cristo somos sanos. La palabra dice que las señales seguirán a los que creen en su nombre. Con esto yo no estoy diciendo que no vayamos a estar enfermos. En algún momento nos enfermaremos porque estamos en este cuerpo y este cuerpo se desgasta y estamos expuestos a virus, estamos expuestos a enfermedades en la calle. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que por las llagas de Cristo somos sanos y tenemos que reclamar esa sanidad. ¿Sabe qué dice el Salmo 91 versículos 5 y 6? Escuche lo que dice el Salmo 91 versículos 5 y 6. Dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad en medio del día, del día destruye. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el Señor? Que no temamos, que no tengamos miedo ¿a qué? Al terror nocturno, a la saeta que vuela de día, ni a pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. ¿Sabe qué es lo que nos está diciendo el Señor? No le tengan miedo al COVID, no le tengan miedo. Y con esto yo no estoy negando que está matando gente y todo, yo no estoy negando esto. Lo que yo estoy diciendo es que no tengamos temor, porque acuérdese que la
la palabra del Señor dice que Él no nos dio espíritu de miedo, sino espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y usted no tiene ese espíritu, hermano. Por eso es que tenemos que orar todos los días, cubrirnos con la sangre de Cristo, orar por nuestra familia, levantar nuestra voz en alto por ellos, rodearlos cada día. Y usted dirá, pastor, y entonces los que se están muriendo del COVID, ¿qué? Pero no solamente gente está muriendo del COVID, hay gente que está muriendo de cáncer, hay gente que está muriendo de infartos, hay gente que está muriendo de otras enfermedades. Por eso no podemos dejar que el miedo nos paralice. Tenemos que echar fuera de nuestras vidas. Mire, yo he escuchado de muchas personas que han hablado conmigo en estos días que les ha dado dolor de cabeza y han llamado a decir que vengan y le hagan el examen. Por allá una hermana en otro lugar también que estaba y llamó y armó todo. A otro le dio por allá un cólico, una diarrea y también creía que era eso. Hoy todo es eso. ¿Y sabe qué es lo que está pasando? Es que el miedo está deteniendo a la gente. No tenga miedo. Reprenda y eche fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Otro de los miedos que están y que tenemos que sacar fuera de nuestras vidas es el miedo a perderlo todo. Y ese era un miedo que tenía Job. Job tenía miedo que un día perdiera todo y eso le vino. Y quiero que mire el Salmo 37, 25. Y mire lo que dice la palabra del Señor a los que tienen miedo de perder algún día todo y quedarse sin nada. Mire lo que dice el salmista acá. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, oiga bien, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el salmista David? Joven fui y ya he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. O sea que lo que está diciendo David, el rey David aquí, es no tengan temor a perder o a quedarse sin nada. Porque a Job le sobrevino ¿qué? Lo que él temía. Él temía que algún día iba a perder su casa, que iba a perder su fortuna. ¿Cuánta gente hoy está teniendo temor que va a perder todo? Hay personas y hay familias que están diciendo, no, es que con esta situación lo vamos a perder todo. Y yo le quiero decir en esta noche, la palabra del Señor dice, no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Joven fui y ya he envejecido y no he visto. Yo les quiero decir a ustedes que nuestra vida depende de Dios. Usted no tenga temor a que lo van a asaltar, a que va a perder las cosas. Miren, mi hermano, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Qué lástima que hoy hay padres infundándoles ese miedo a sus hijos, ese miedo a su esposa, que están temiendo, vamos a perder todo, si nos echan del trabajo, si perdemos el trabajo, si no podemos abrir el negocio, entonces lo vamos a perder, vamos a tener que vender las cosas, vamos a tener que endeudarnos. Ay, ¿qué vamos a hacer? Vamos a perder todo. No, señores, porque la palabra del Señor dice que estamos en las manos de Dios y que Dios es nuestro proveedor. Por eso es que aquí es donde entra lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Y días atrás les hablé un fin de semana un poquito acerca de la buena mayordomía, de la buena administración. Y por eso hoy quiero recalcarles en familia y en este tiempo de familia hacer buenos mayordomos, buenos administradores, que no gastemos más de lo que ganamos. ¿Sabe por qué hoy muchas familias están pasando por tantas situaciones difíciles? ¿Y saben por qué? Porque se gastaron más de lo que se ganaban. Muchas familias quisieron aparentar lo que no eran. ¿Sabe que hoy se está hablando de una palabra que está cogiendo mucha fuerza y es la pobreza oculta? ¿Y cuál es la pobreza oculta? Es de familias que viven en ciertos lugares buenos, de buenos barrios, buenos vecindarios, pero no tienen la capacidad, simplemente tienen un buen trabajo, simplemente los dos en la casa trabajan y pueden pagar esa casa o ese arrendo y vivir en ese sector, pero eso no quiere decir que tienen dinero o que tienen plata. Por eso es que hoy estamos viendo en lugares, en ciudades de estrato 6 con la banderita, con el trapito rojo ahí afuera, y entonces la
gente dice, pero miran estos ricos tan terribles, tan ambiciosos, dizque sacando la banderita roja si son ricos. Y no, hay mucha gente que vive en sectores de las ciudades de alta posición, pero no eran ricos, simplemente tenían un buen trabajo y podían pagar una renta en ese lugar. Y ahí es donde nosotros nos estamos dando cuenta, mi hermano, de todas las situaciones en las familias. Hoy día hay familias que no tienen nada, que están endeudados. Hay familias que hoy tienen tanto temor de perder su casa, de perder sus cosas, porque se gastaron más de lo que se ganaban. Se ganaban 100 y se gastaban 200. Pero yo creo que este es un tiempo muy especial, familia, padres de familia, esposas, hijos, para que aprendamos a administrar. De ahora en adelante, y yo creo que cuando esta cuarentena termine, yo creo que de aquí tenemos que salir mejores. De aquí tenemos que salir con objetivos. De aquí tenemos que salir con planes de mejorar nuestra vida. Yo no sé, mi hermano, pero yo con mi familia estamos haciendo planes. Con mi familia estamos organizando, porque dijimos, otra situación de esta no podemos volver a vivir sin tener con qué pasar algo. Y yo creo, para los que creemos en la palabra de Dios y creemos en la venida del Señor Jesucristo, la Biblia dice que estos son principios de dolores. Hay algunos que dicen, ay, cuando volvamos a la normalidad, cuando todo esto termine y volvamos a la normalidad. Quieren que les diga algo, no para asustarlos, pero quiere que les digan, la palabra dice que esto es principio de dolores. La palabra del Señor dice que van a seguir aconteciendo más cosas y aún más difíciles que estas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar a que nos den, vamos a ir a la calle a protestar, vamos a ir a reclamar para que poder buscar un mercado, hacer protestas o hacer saqueos para sustentar a nuestra familia, o como hijos de Dios, o como familia, como varones, como padres de familia, como líderes de nuestras casas. Nos vamos a amarrar ese pantalón y vamos a empezar a liderar a nuestra familia, y vamos a empezar a hacer planes, a financiarnos, vamos a empezar a tener presupuestos, vamos a empezar a ahorrar, vamos a empezar a guardar para invertir. Usted dirá, pastor, pero es que yo no tengo para ahorrar. Y yo le digo, ¿cuántos tienen una tarjeta de crédito? Entréguenla y ahí ya tienen con qué ahorrar. Para ahorrar no necesitan vender su casa, ni vender sus muebles, ni vender el televisor. ¿Cuánta gente, mi hermano, hoy dice que no pueden ahorrar y no tienen ahorros en su familia? ¿Por qué? Porque todo se lo gastan. Y para empezar a ahorrar y a tener una buena administración es no salga a comer tanto a la calle, salga siquiera una vez al mes y guarde eso que se gastaba semanal, empiece a guardarlo y ahí Dios va a bendecir. Entonces, porque hay mucha gente que tiene miedo, que tiene temor a perderlo todo. Y hay otra cosa que quiero mostrarles, y está en el libro de Malaquías, en el capítulo número 3, versículos 10 y 11. Y escuche esta promesa tan increíble que nos da el Señor para los que tienen miedo y temor a perderlo todo. Mire lo que dice Malaquías 3:10. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. Reprenderé también por vosotros al devorador, y dice, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Que cuando nosotros cumplimos y seguimos lo que el Señor nos manda en su palabra, ¿qué va a hacer Él? Abrir las ventanas de los cielos, derramar bendición hasta que sobra y abunda. ¿Y qué dice la palabra? Dice que no faltará nada. ¿Qué dice el versículo número 11? Dice, y reprenderé también por vosotros al devorador. No os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor Dios de los ejércitos. Entonces, a los que tienen miedo y temor a perderlo todo, hoy el Señor les dice, no tengan temor, porque están en mis manos, porque no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros como familia? Tener presupuestos, como familia empezar a ordenarnos, a organizarnos en nuestras finanzas, empezar
a tener, óigame bien, un plan de acción, objetivos claros en nuestra casa. Y ahí es donde nosotros vamos a prosperar, vamos a ser bendecidos. Entonces, todos estos miedos, y hay muchos temores más que por causa del tiempo no puedo seguir diciéndole, pero quiero decirle que no se pierda la próxima semana, el próximo miércoles, porque le seguiré hablando de otros miedos, de otros temores que inundan nuestra casa, nuestra familia. Pero hoy quiero decirles esto: el temor nos paraliza, el miedo nos detiene, pero el Señor dice: no teman, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Hoy el Señor dice a los padres: no tengan temor, porque yo guardaré a sus hijos. Hoy dice el Señor a los padres de familia: no tengan temor, porque yo soy su proveedor, yo los bendeciré. Hoy dice el Señor: no tengan miedo a la enfermedad, no tengan miedo a la muerte, no tengan miedo a la soledad, no tengan miedo a no ser escuchados, no tengan miedo a perderlo todo. Y quiero, familia, en esta noche, que nos reunamos todos y podamos decirle: Señor, de ahora en adelante no vamos a temer. Señor, confiamos en ti, vamos a obedecer tu palabra, vamos a seguir lo que tú nos mandas, y tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y les digo esto último para que oremos. ¿Saben que la palabra dice? Y esto es fascinante, porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis, o sea, en los 66 libros de la Biblia, hay la palabra no tenga miedo 365 veces. Oiga, qué fascinante esto. La palabra, hay 365 versículos en toda la Biblia que dicen no tengan miedo, no tengan temor. ¿No les parece a ustedes mucha casualidad que el año tiene 365 días? La Biblia no dice que es un no tengas miedo para cada día del año. La Biblia no lo dice así, pero nosotros podemos mirarlo de esa manera, como si el Señor nos dijera cada día: no tengan miedo. Oiga, no tengan miedo. Por eso, mañana cuando ustedes se levanten en la mañana, ¿qué es lo primero que van a escuchar si ustedes escucharan la voz de Dios? ¿Qué van a escuchar ustedes de Dios? Mire, ¿sabe qué es lo que Dios va a decirles a ustedes? No tengas miedo, hijo mío. Por eso hoy quiero decirles, como si Dios rogara a través de mí, hoy quiero decirles: no tengan miedo. Quiero que mire usted a la persona que tenga a su lado, que mire a su esposa, a su hijo, no sé a quién tenga a su lado, y dígale, como usted le dice: amor, gordo, lindo, como usted le diga, dile: amor, no tengas miedo. Quiero que mire a sus hijos, y que padres miren a sus hijos. Quiero que los mire a los ojos y le digas: hijo, no tengas miedo, no tengas temor, porque Dios está con nosotros, porque aquí en esta casa tememos a Dios y servimos a un Dios vivo y verdadero. Quiero que el esposo le diga a la esposa: amor, no tengas temor, no tengas miedo, porque Dios está aquí con nosotros. Y yo hoy les digo a ustedes: no tengan temor, porque Dios está con nosotros. Pero también les advierto esto, que esto no se trata de palabras bonitas, esto se trata también de obedecer la palabra. Porque acuérdense en el versículo 9, el capítulo 9, versículo 31 del Evangelio de Juan, lo que el Señor dijo, y escuche bien, que lo habló a través de un hombre que había sido ciego y que había recibido la vista. Y escuche lo que dice este versículo. Dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Entonces lo que Dios nos está mandando es que seamos temerosos de Dios y que hagamos la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios no tiene por qué temer, no tiene por qué estar temiendo. Mire, yo todos los días salgo, que tengo que hacer mis cosas, que me llaman. Obviamente como padre me preocupo para suplir para mi familia, como esposo me preocupo para suplir las necesidades de mi
esposa. ¿Por qué? Porque yo soy proveedor en mi casa. Y no les voy a decir que muchas veces he sentido el miedo, el temor, pero ¿sabe qué hago? Lo reprendo y lo echo fuera de mi vida y reclamo es más bien la palabra, reclamo es más bien la promesa de Dios, que Él prometió bendecir, que Él prometió estar con nosotros en nuestra casa. Más bien levanto mi voz al cielo y le digo: Señor, tú prometiste estar aquí conmigo, tú prometiste estar con mi familia, tú prometiste estar con mis hijos. Y eso es lo que hemos visto. Y entonces no dejo que el miedo me detenga, no dejo que el miedo me paralice, porque el miedo nos detiene. Y el miedo es algo que nos va a paralizar las piernas y nos va a quebrar la voz y nos va a saltar el pecho y nos va a detener. Pero ahí donde vamos a aferrarnos de la palabra. Así que padres, así que hijos, nietos, abuelos, todos a buscar la voluntad de Dios en la palabra del Señor. Y cada vez que tengan temor, cada vez que tengan miedo, busquen un versículo de la palabra, busquen una promesa y proclámenlo sobre su casa, proclámenlo sobre su familia, proclámenlo sobre su vida, y se van a dar cuenta que el perfecto amor echa fuera el temor. Así que vamos a orar en esta noche, y quiero que ahí donde está cierre sus ojos, levante sus manos y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche. Hoy quiero bendecirte a ti, quiero exaltarte, Señor, y hoy te quiero pedir, Señor, que todo miedo, que todo temor que hay en nosotros, en nuestra casa, Señor, todo miedo a no ser escuchado, a no ser oído por ti, Señor, todo miedo a la muerte, todo miedo a la soledad, todo miedo, Señor Dios, a perderlo todo, Señor, todo miedo a la enfermedad, que algún miembro de nuestra familia se enferme, Señor, todo miedo a quedarnos sin nada. Hoy te pido, Señor, que lo eches fuera de nuestra vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque así como Job, Señor, dice la palabra, que lo que temía le sobrevino, Señor, pues hoy, Dios, vamos a sacar de nuestra familia todo miedo. Y quiero que ahí donde usted está, eche fuera todo temor de su vida, todo lo que usted teme, que sus hijos cojan malos vicios, que sus hijos se enfermen, que se mueran. Vamos a echar todo miedo, todo temor de nuestras vidas, y más bien vamos a soltar la palabra de bendición sobre nuestras casas y vamos a declarar salvación, sanidad, bendición, vida eterna. La palabra del Señor dice que lo que el hombre piensa, eso le viene. Somos lo que pensamos, somos lo que adoramos. Así que en lo noble, en lo justo, en eso pensemos. Mi hermano, vamos a pensar en la palabra, en lo que Dios ha prometido. Señor, gracias, Dios de los cielos. Y yo creo en este día que somos bendecidos. Todo miedo y temor lo ato y lo reprendo y lo echo fuera de tu vida, de tu familia, de tu casa. Echo fuera todo miedo de ti, padre de familia, de ti, hijo, de ti, abuelo, de ti, abuela. Todo miedo a la enfermedad, todo miedo a la soledad, todo miedo a la muerte se va ahora mismo en el nombre de Jesús. Todo miedo a perderlo todo, y más bien que venga ahora mismo esa unción de prosperidad, de bendición, de ver nuestra familia bendecida. Empiecen a visualizar, a tener visiones en su familia bendecida, su familia siendo salva, su familia próspera, su familia sana, su familia cada día adquiriendo nuevas riquezas y prosperidad. No tengan miedos, les dice el Señor en este día. Más bien visualicen, más bien vean, tengan visiones, no de miedo ni de cosas terribles, sino del plan y de la voluntad que Dios tiene para sus vidas. Señor, gracias yo te doy, porque yo veo familias bendecidas, familias restauradas, veo hijos, Señor mi Dios, que crecieron sanos, Señor mi Dios, sin vacíos, y que crecieron, Señor Padre, con identidad, Señor, con certeza, seguros, porque sus papás confiaban en el Señor. Veo esposas que se acuestan a dormir tranquilas, porque hay esposos, Señor mi Dios, que están buscando la palabra. Veo personas que están solas, madres, cabezas de hogar, las veo ahí buscando el Señor. No tengan temor, les dice el Señor. Madres que están allí, cabezas de hogar, porque el Señor proveerá y bendecirá. No tengan temor, les dice el Señor. Personas que están solas, aquí les dice el Señor, no tengan temor, porque yo estoy con ustedes.
he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.